el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. El Señor nuevamente me da esta oportunidad de traerles la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien sabemos que estamos viviendo en estos tiempos de Cuaresma en nuestra iglesia. El Señor nos invita a reflexionar sobre la conversión, nos invita a reflexionar de nuestra vida, qué es lo que necesitamos cambiar. El Señor nos pide a veces cosas que vamos a dejar, las cosas que el Señor no quiere para cada uno de nosotros. Él quiere algo mejor, Él quiere que nosotros seamos santos como Él. Así nos pide Él en su palabra. Pero hoy en esta preciosa tarde o mañana, día, dependiendo del momento que nos está viendo, el Señor nos habla hoy a través de su palabra en Génesis capítulo 3 y versículo 1 al 3. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, el Señor nos habla en su palabra, donde Eva tuvo una conversación con la serpiente. Pero dice la palabra de Dios que la serpiente era astuto. Vamos a ver dos personajes hoy sobre la tentación, porque las tentaciones lo vivimos a veces día a día en nuestra vida, o puede ser que los enfrentamos cada día, las tentaciones. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis que Eva tuvo esa tentación. La serpiente le decía: ¿por qué no coman de los árboles del jardín?
Y Eva lo responde: sí, nosotros podemos comer, pero excepto uno, el que está en medio del jardín. Dios no quiere que comamos de ese árbol. Pero aún así, queridos hermanos y hermanas, a pesar que Dios ya lo había exhortado tanto como a Adán y a Eva, que no pudiesen comer de ese árbol que estaba en medio del jardín. Pero Eva tuvo esa tentación. ¿Por qué? Porque la serpiente, dice la palabra de Dios, lo hablaba y le decía: no coman, verás la diferencia. ¿Qué hizo ella? Pues lo comió. Y al comer, le dio a su compañero, le dio a Adán, y él también se lo comió. Pero al comer de ese fruto prohibido, ellos caen en el pecado. Ellos cayeron en el pecado, dice la palabra de Dios. Y cuando Dios lo buscaba, cuando Dios los hablaba a ellos, ¿qué hacían? Se escondían. Así nos dice la palabra de Dios, y dice que Dios los hablaba a Eva y a Adán. ¿Dónde estás?, le decía el Señor a ellos. Y ellos, dice la palabra de Dios, se escondía entre los árboles. Si desde ahí en casa o donde quiera que nos están viendo, podemos leer todo, la historia, cómo fue pasando paso a paso. ¿Por qué sucedió esto? Si el Señor los hubiera dicho a ellos, si el Señor ya lo había exhortado a ellos. Pero a pesar de ellos cayeron en la tentación. Pero viene algo tan importante donde dice en Génesis capítulo 3 y versículo 11. Voy a leer la palabra de Dios, dice así: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Dios estaba hablando en ese momento. El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y sigue la palabra de Dios diciendo: Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Algo que hoy en día a veces pasa en nuestra vida. Traemos el mensaje en estos tiempos, aplicamos el mensaje en nuestra vida. Dice, cuando Dios fue y encuentra a Adán, que estaba escondiendo de la presencia de Dios, porque después que comete el pecado de comer esa fruta, ellos tuvieron miedo, se alejaron de Dios. El pecado, querido hermana y hermano, nos aleja de la presencia de Dios. A veces nosotros nos sentimos dignos de estar ahí. No somos dignos, Señor. Muchas veces no somos dignos. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios, caemos a veces. Eso es lo que pasaba, eso es lo que ellos estaban viviendo estos momentos. Pero algo curioso, ¿verdad? ¿Qué le respondió Adán a Dios? Adán dijo: la mujer que pusiste a mi lado me dio de comer de ese fruto y lo he comido. En otras palabras, como dijera: el Señor, he caído, he cometido el pecado, he caído en la tentación, pero no fue mi culpa.
¿Fue la culpa de la persona o fue la culpa de la mujer que has puesto a mi lado como mi esposa? Y culpamos, a veces siempre culpamos a alguien más. Decimos porque alguien, me peleé con mi esposa o tuvimos, cuántas cosas a veces sucedan en el matrimonio. No nos entendemos, no hay comunicación, como que no hay amor en mi matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que el hombre hace? Mejor se va allá afuera a verse, a veces tal vez emborrachar en la discoteca. Yo no sé en dónde, ¿verdad? En cuál otros lugares que tú has ido y has caído. Pero a veces cuando Dios viene y nos habla, decimos, no fue mi culpa, Señor. Fue la culpa de la mujer que pusiste a mi lado. Fue la culpa del vecino, fue la culpa de alguien más. Porque nada más así yo fui que me caí, así fue que yo caí en esta tentación. Pero yo no tenía nada que ver. Eso todavía pasa hoy en día. Caí porque hace falta el amor en mi vida, en mi matrimonio. Probablemente algunos dirán eso. No, pero también la mujer dice, no fue la culpa fue del diablo. O la culpa fue de la serpiente. Siempre a veces buscamos culpable. Porque si vas y le pides a la mujer, a la esposa, ¿qué te va a decir? No es que mi marido no me ayuda, no ayuda en atender a la familia, no me ayuda en nada a cocinar o ayudar con los quehaceres de día a día. Mejor, ¿qué es lo que yo hice? Mejor salí, fui a la calle y vi a alguien más. Pero no fue mi culpa, fue por él o fue por ella. Eso es lo que ellos dijeron en ese momento. Cuando Dios fue con la mujer, con Eva, Eva dijo, sí, Señor, pero fue la serpiente quien me engañó. Desde un principio ya sucedía eso. No es hasta ahora. No es que hasta ahora se dice esa palabra que no fui yo. Sí, tal vez si no hubiera pasado ahí, son mis amigos que me ofrecieron, dicen algunos. Son mis amigos que insistieron y me caí. Pero yo estaba bien. O las hermanas mujeres dirán, son mis amigas que me insistieron, vamos, que nada más una vez, que tienes que conocer. Pero después que fuiste a ese lugar, puede ser había drogas, puede ser que había alcohol, puede ser que había tantas cosas del mundo, en uno de esos caíste. Te alejaste de la presencia de Dios. Y ahora a veces no queremos regresar. Pues bien, este momento de Cuaresma, el Señor nos invita a reflexionar, el Señor nos invita a acercarnos a Él. La palabra de Dios nos invita. Ellos cayeron, Adán y Eva cayeron en el pecado, en la tentación. Pero sí hay esperanza. Hay esperanza, querido hermana y hermano, para cada uno de nosotros que enfrentamos las tentaciones. Cada día enfrentamos las tentaciones en nuestra vida. Pero hay esperanza, dice el Señor, porque ahorita vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, en adelante. La palabra de Dios nos dice claramente que sí podemos enfrentar cada día las situaciones en nuestra vida
las tentaciones en especial, cada día podemos enfrentar. Voy a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiece en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vimos primero que Adán y Eva tuvieron tentación y cayeron en el pecado. Ahora nos dice en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo 4:1 hasta el 10, nos habla también que Jesús fue tentado. Jesús fue tentado, pero Jesús no cayó en el pecado. La palabra de Dios nos viene a enseñar: Jesús tuvo 3 tentaciones. 3 tentaciones que Jesús tuvo. Después dice la palabra de Dios de estar en el desierto 40 días y 40 noches. Al final sintió hambre. O sea, Jesús al salir en el desierto tenía mucha hambre. Tenía ganas de comer. El Señor ya quería comer algo. 40 días y 40 noches no es fácil. Si los que estamos aquí, Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esta bella nación, a veces tuvimos que pasar 4 o 5 días el desierto, y a veces ahí pasamos hambre, sed. Al salir del desierto, a veces uno imaginaba comer una comida, un pollo asado quizás, un refresco se te antojaba, porque ya llevabas ciertos días en el desierto. Probablemente solo agua tomaste. Después de estos días ya querías algo dulce, un refresco. Y Jesús estuvo 40 días y 40 noches. Al final sintió hambre. Pero al salir, dice la palabra de Dios, al salir de ahí, llega primera tentación. Y el diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía de dónde Jesús venía.
Claro que lo sabía, porque el diablo dice, si Jesús tiene mucho hambre, si ya ayunó 40 días y 40 noches, y yo les digo que convierte este pan en piedra, yo estoy seguro que lo va a hacer. Lo va a hacer porque tiene hambre, lo va a hacer porque tiene esa necesidad. ¿Qué creen, querido hermana y hermano? Jesús no cae en la tentación. Jesús no cae en la tentación. El primer tentación que Jesús enfrenta es el deseo de la carne. El diablo tentó con eso. ¿Jesús tenía ganas de comer? Claro que sí. ¿Jesús quería comer? Claro que sí. Pero a pesar que tenía esas ganas de comer, Dios no convirtió esa piedra en pan. ¿Por qué? Te lo aseguro que Dios podía hacer. Jesús podía hacer. Porque Jesús tiene ese poder. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque Jesús no le da ese deseo a la carne. Jesús no cae en esa tentación de la carne. El enemigo o el diablo quiso o lo tentó a Jesús, pero Jesús no cayó en esta tentación. Ahora bien, nos dice la palabra de Dios que el otro tentación que tuvo el Señor. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. El Señor pudo enfrentar con el diablo, pero a través de la palabra de Dios, basado a las Escrituras, pudo enfrentar primer tentación. Dice así, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Qué usa Satanás aquí en la segunda tentación? Satanás, fíjense, querido hermana y hermano, hay que estar atento. A veces nos entramos en un momento de confusión, en dudas. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Es el Espíritu de Dios? ¿Es Dios realmente que me habla? Hay que discernir, porque aquí dice, el diablo lo tentó a Jesús, pero con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y sabes, el diablo dice, tírate de aquí, de igual no te va a pasar nada. Dios va a mandar a sus ángeles a protegerte, a llevarte. No te va a pasar nada. El diablo lo cita el Salmo 91:11. ¿Cómo es, verdad? Es un enfrentamiento que tuvo Jesús con el diablo. Pero Jesús también sabía de las Escrituras. El Señor, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, Él sabía la misión. Él tenía enfocado en la misión. Tenía bien claro la misión que Él venía a cumplir en esta tierra. Y no se dejó por esas tentaciones. Imagínate que hubiera Jesús dicho, pues sí, pues, así está escrito. Pero el Señor también responde. Deuteronomio 6:16, el Señor responde. ¿Y cómo responde Jesús? Dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús también sabía de Biblia. Jesús también estudiaba todo ese tiempo que Él estaba en el desierto.
estaba ahí preparando. Entonces, venía la tentación. Rápidamente el Señor sacaba una cita bíblica y Él lo enfrentaba con la palabra de Dios. Entonces el Señor en esta tarde o en esta noche, en esta mañana, nos invita a hacer lo mismo, querido hermana y hermano. El Señor nos invita a hacer lo mismo, de enfrentar las tentaciones con la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos a veces si estamos débiles en nuestra fe? Si no nos preparamos, el enemigo viene y nos arrastra fácilmente. Tus amigos vienen, cuando te ofrecen algo, dice, ¿qué te dicen? No que eres hombre, nada más uno, pruébate uno. Pero así empieza el pecado. El pecado no va a empezar grande a veces, empieza poquito a poquito. Prueba uno. Y después te dan cigarros, marihuana, drogas. ¿Por qué? Porque dejaste llevar por la voz del enemigo, del diablo, del tentador. Dejaste seducir por esa palabra del diablo que te estaba diciendo a través de alguien. No que eres tan joven, no que dices que eres fuerte, échate una cerveza, 2, 3. Y luego, hermano y hermana o querido joven, cuando te das cuenta estás hundido en el pecado. Cuando nos damos cuenta a veces estamos hundidos en el pecado, pero el Señor hoy nos dice a través de su palabra que reflexionemos en dónde estamos fallando. ¿Con qué pecado nos enfrentamos? ¿Cuál es la tentación que vivimos día a día? El Señor nos invita a prepararnos y a enfrentar con la palabra de Dios. Jesús enfrentó al enemigo con la palabra de Dios. El tercer tentación. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y lo mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Pues Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Jesús siempre, todos estos tres tentaciones, Jesús siempre enfrentó con la palabra de Dios. Primer tentación Él enfrentó con Deuteronomio 8:3, capítulo 8, versículo 3. El segundo, Él lo enfrenta al enemigo o al diablo con Deuteronomio 6:16. Y el tercero, igual el Señor usa la Sagrada Escritura en Deuteronomio 6:13. No tentarás al Señor tu Dios, o solo a Él servirás, adorarás. Dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Queridos hermanos, las tentaciones siempre van a llegar, pero puede ser para nuestro crecimiento espiritual. Jesús fue tentado, pero el Señor no cayó en las tentaciones del enemigo, del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía bien claro la misión, lo que Él vino a cumplir. Tenía bien claro la misión. Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Así dice la palabra de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Nosotros, queridos hermanos, somos llamados también a hacer la voluntad de Dios. Preparémonos, busquemos más al Señor a través de su palabra para poder enfrentar día a día las tentaciones que nos ofrece el mundo.
porque ciertamente vivimos en este mundo y enfrentamos todos los días situaciones en nuestra vida. Vamos a pedir esa fuerza al Señor. Vamos a pedir al Señor esa fuerza para poder enfrentar esas tentaciones. Querido hermana y hermano, solo tú lo sabes y cada uno sabemos cuáles son los pecados que necesitamos dejar. Vamos a meditar, vamos a entrar en un momento de oración, pedir esas fuerzas al Señor que nos ayuda a dejar ciertas cosas que nos impide seguir a Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a alejar del pecado. Vamos a pedir la fuerza al Espíritu Santo desde donde se encuentren en este momento. Puede ser que estás en tu casa, puede ser que vas manejando a tu trabajo, pero desde ahí donde estás, querido hermana y hermano, vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a pedir la fuerza a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, hoy en esta preciosa hora, Señor, te pido, Dios bendito, que en este momento me doy cuenta, Señor, que necesito cambiar un poco más. Me doy cuenta, Padre amado, a través de tu palabra, que me pide a mí enderezar mi camino y seguir caminando hacia ti, Padre bendito. Dame esas fuerzas. Dame esas fuerzas, Señor, para hacer el bien. Que cuando hay tentaciones en mi vida, lo puedo enfrentar basada a tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, te pido, Señor, aquellos que nos están viendo en este momento, Padre eterno, a su familia, Señor, a los jóvenes que nos están viendo en este momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Ayúdalos, Padre Santo, dales fuerzas, Señor. Dales fuerzas día a día. Envía tu Espíritu, Señor, desde donde ellos están, porque tú estás donde quiera, Padre amado. Estás aquí presente, pero también estás con cada uno de mis hermanos que nos están visualizando. Padre Santo, reconocemos que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que con nuestra propia fuerza no podemos avanzar, no podemos llegar lejos. Necesitamos la fuerza de tu Espíritu. Llenos de tu Espíritu, más fácil de enfrentar las tentaciones. Es más fácil de enfrentar el pecado, Dios amado. Ayúdanos a no caer en tentación. Oh Padre Santo, nos encomendamos desde ya en tus manos. Bendice, Señor, nuestro trabajo. Bendice, Señor, nuestra familia. En este momento, Dios amado, toda la honra y la gloria es para ti, Padre Santo, y te lo hemos pedido todo esto en tu nombre, tú que vivas y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por seguir en este canal. Para Dios nada es imposible. Les agradezco por apoyarnos. Les pido que compartan para poder así llegar en cualquier parte del mundo, llevando este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque cada día necesitamos de la palabra de Dios. Cada día necesitamos convertirnos más y más y estar en el camino de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Amén.